Muy buenas tardes. Vamos ahora a hablar sobre los números irracionales. Bien, es necesario antes de entrar a operaciones saber qué son números irracionales. Aquí les tengo una definición en este link. Los números irracionales son aquellos números que poseen infinitas cifras decimales, ojo, no periódicas, que por lo tanto no pueden ser expresados como fracciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que los números irracionales son números decimales que no son periódicas. Por ejemplo, el ejemplo número 1 aquí es un número decimal, pero no periódica. ¿Por qué no periódica? Porque los números decimales no se repiten hasta el infinito, pero los números que sí son periódicas ven que se repiten y asimismo se siguen repitiendo hasta el infinito. Por lo tanto, entonces, este sí se puede expresar como una fracción. Aquí está 1/3. ¿Por qué se puede expresar como una fracción? Porque sus decimales se repiten hasta el infinito, pero como sus decimales no se repiten y va a seguir así hasta el infinito, cambiando los números constantemente, es por eso que es imposible expresarse como una fracción. Es por eso entonces que las personas llegaron a un acuerdo de expresar los números irracionales por símbolos. Por ejemplo, el pi, este es el número pi. Por ejemplo, lo expresan de esta manera. Otro símbolo que es raíz de 2. Esto es otro número racional, ya que si nosotros resolvemos o lo buscamos en una calculadora, la calculadora nos va a dar una cantidad que va a tener infinitos decimales. Infinito. Pero nunca se van a repetir esos números infinitos. Siempre van a ser distintos. Entonces, ¿qué le digo? Que raíz de 9 no es un número irracional. Al contrario, es racional. Ahora, ¿por qué es racional y no irracional? Porque si resolvemos raíz de 9 es igual a 3, entonces 3 sí se puede expresar como una fracción. Por ejemplo, 3 dividido entre 1, que va a salir al mismo 3. Entonces, raíz de 9 sí se puede expresar como una fracción, pero raíz de 2 no. Entonces, esa es la diferencia de cuáles son irracionales y de cuáles son racionales. Bien, una vez que ya conocemos el concepto de los números irracionales, vamos a la suma. Pero antes de ir a la suma de números irracionales, es necesario que usted conozca los elementos de, de, la, de la raíz. Por ejemplo, aquí tenemos un 2 raíz cuadrada. En este caso lo puse para que no se me confunda, pero normalmente se empieza a notar el índice a partir del 3 en adelante. Bien, entonces este 2 pequeño se llama índice. Este 5 que está adentro se llama radicando y este símbolo que está ahí se llama radical. Entonces, el número que está afuera se llama coeficiente. Muy bien. Ahora sí, vamos con suma con el mismo radicando. Ya ustedes saben cuál es el radicando y es el número que está dentro del símbolo que se llama radical. Entonces, los números que están afuera ya sabemos que se llaman coeficiente. Entonces, ¿cómo se resuelve suma con el mismo radicando? Como su nombre lo dice. La regla es que se puede sumar cuando tienen el mismo índice y el mismo radicando. Es decir, si tenemos diferentes radicando, no se pueden sumar. Si tenemos aquí un 5, por ejemplo, y aquí un 6, entonces no se pueden sumar. Solamente se suman aquellos que tienen mismo radicando y mismo índice. En este caso, aquí tiene un índice 2 que no se marca y de este lado también tenemos otro índice 2 que no se marca. Por lo tanto, índice 2 es igual a índice 2, radicando 5 es igual a radicando 5, cumple con los requisitos, por lo tanto, sí se pueden sumar. ¿Y cómo se suma? Sacamos el factor común, es decir, lo que se repite tanto de este lado como de este lado. ¿Y cuál es que se repite? Se repite raíz cuadrada de 5
Vemos aquí también raíz cuadrada de 5. Sí, es decir, tanto raíz cuadrada de 5 de este lado como raíz cuadrada de 5 de este lado se repiten, por lo tanto es el mínimo como un múltiplo de de estos dos sumando. Entonces, colocamos ahí el mínimo, no, perdón, el factor común, que viene siendo raíz cuadrada de 5. Muy bien, una vez que tenemos el factor común, pasamos a sumar los coeficientes, 1 más 2. Tenemos entonces 1 más 2. Entonces, ¿qué es igual 1 más 2? 1 más 2 va a ser igual a 3. 1 más 2 va a ser igual a 3 por raíz de 5, que viene siendo entonces 3 raíz cuadrada de 5. Y ahí está resuelto. Ejemplo número 2, nos dice aquí, en caso de que no tenga sus índices iguales, aquí tenemos un índice 3, aquí tenemos un índice 4, pero tenemos el mismo radicando. ¿Qué sucede? Al tener diferente índice no se puede sumar. Si tiene un resultado, esta operación tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado de esta operación? Lo mismo, pasar la operación idéntica. Esa es la respuesta. Vuelvo y reitero, no podemos sumarlo porque no cumple con la regla. Y que lo que dice la regla, que tiene que tener el mismo índice y también tiene que tener el mismo radicando. Pero como no lo tiene, entonces no lo podemos sumar. Si nota aquí, estos dos sí lo podemos sumar. 1 más 2, que viene siendo 3. Mírenlo aquí. Y se pasa entonces al factor común, que es raíz de 5. Y ya está. Bien. Entonces, ¿qué sucede si tiene el mismo índice, pero que tiene diferente radicando? Mírenlo aquí, el ejemplo número 3. Está pasando igualito como le estoy diciendo. Vamos a ver entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Bueno, sucede que tenemos entonces que factorizar tanto 64 como 32 para buscar un factor común. Recuerden que aquí desde el inicio el factor común ya estaba, que es raíz cuadrada de 5. Entonces tenemos que buscar un factor común que se repita tanto de este lado como de este lado para poder sumarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, factorizando desde el inicio. Entonces vamos a factorizar 64. Primer paso, ya lo vimos, factorizar. Pues vamos a factorizar entonces. Ese es el primer paso. Tenemos entonces 64. ¿Con qué número se divide? Con el 2, ya que termina en par, que sale a 32, que sale a 16, que sale a 8, que sale a 4, que sale a 2, y 2 entre 2 sale a 1. Perdón, en vez de tomar ese ejercicio de 64, vamos a usar, vamos a usar un raíz de 128. Ahí, raíz de 128. Muy bien, sí. Ahora sí. Vamos aquí. Raíz de 100, vamos a factorizar entonces 128. Muy bien, entonces
A 2 sale a 64. Ahora sí. El problema era que no iba a dar solución, pero ahora sí. Dividimos entre 2. Sale a 32. Dividido entre 2. Sale a 16. Dividido entre 2. Sale a 8. Entre 2. Entre 2. Sale a 4, dividido entre 2 sale a 2 y entre 2 sale a 1. Ahí está, terminamos. Vamos con el siguiente. No lo vamos a organizar porque tenemos que organizarlo de acuerdo a lo que nos pide el índice. Por eso no lo hacemos rapidito. Aquí tenemos entonces 32 sale a 16, dividido entre 2 sale a 8, dividido entre 2 sale a 4, dividido entre 2 sale a 2, dividido entre 2 sale a 1. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a organizar? Según el índice, vamos a organizarlo. Por ejemplo, si el índice aquí fuera un 3, nosotros lo íbamos a organizar de 3, o sea, de 3, 2 en 3, 2. Si el índice hubiera sido 4, nosotros lo vamos a organizar de que se repitan 4, 2 y de que se repitan 4, 2. Pero como el índice nos está indicando que se repite 2 veces, pues entonces lo hacemos de una manera que se repitan 2 veces. Por ejemplo, 2 es lo mismo que decir 2 elevado a las 2. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos organizándolo a nuestra manera, según el índice. 2 elevado a las 2. 2 elevado a las 2. Y queda este 2 solo. Es 2 elevado a la 1. Este 2 solo, entonces. Lo mismo pasaría entonces con este. 2 elevado a las 2. 2 elevado a las 2. Y aquí nos queda un 2 que es elevado a la 1. Entonces, así se organiza de acuerdo a lo que nos pide el índice. Ahora sí vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos raíz de 128. Esos 128 vamos a organizarlo según como nos salió aquí en la factorización. ¿Cuántos pares tenemos? 1, 2, 3. Y luego nos queda un solo último. Entonces, aquí ponemos 2 elevado a las 2. Aquí colocamos ya el primero. Aquí por 2 elevado a las 2, ahí pusimos el segundo, ya pusimos el segundo, vamos con el tercero, por 2 elevado a las 2, y ahora vamos con el cuarto, que es el último, que es por 2 elevado a la 1, por 2 elevado a la 1, y todo esto está abajo de la raíz. Ahí está. Chicos, veo que el tiempo no nos va a dar, tengo que cortarlo hasta aquí, entonces vamos a continuar en el próximo video. Así que antes de cortar, igual como organizamos aquí, entonces ponemos más y ponemos la organización de este lado también como nos pide el 32. ¿Y cómo se hace el 32? De siguiente modo. 2 elevado a las 2, ya colocamos el primero, vamos con el segundo, por 2 elevado a las 2. Ahora vamos con el último, que es por 2 elevado a la 1. Y ahí está bien organizado, según el índice. Ya ustedes saben, entonces, continuamos en el próximo video.